Paraguay, una visión de 2 siglos. La independencia. Napoleón Bonaparte invadió España en 1808 y apresó al rey español Fernando VII, provocando la crisis terminal del sistema colonial español. La ola independentista se expandió con rapidez y Paraguay también fue alcanzado. En el Paraguay, la conspiración para sacudirse del yugo español estaba en marcha desde 1810, en que se independizara Argentina. El plan original era marchar sobre Asunción el 29 de mayo de 1811. Fulgencio Yegros marcharía desde Itapúa y Cabañas desde Cordillera. Ambas fuerzas coparían la capital. El plan se descubre, lo que lleva a los complotados a apelar a un golpe que se ejecuta entre el 14 y 15 de mayo. Y este es el camino que usaron los próceres la noche del 14 de mayo de 1811 para realizar la gesta independentista. Por eso el callejón histórico es el corazón del museo y simboliza todo para nosotros, los paraguayos. Coraje, valentía, decisión y libertad. Pedro Juan Caballero y todos los conjurados bajaron del callejón histórico, los conjurados a la cabeza Pedro Juan Caballero, y vinieron y tomaron el cuartel, estando de guardia el teniente Vicente Ignacio Iturbe. Se sublevaron toda la oficialidad. Consiguieron la adhesión de los curuguateños que estaban en el cuartel de la Ribera, al lado del viejo Cabildo, y también del parque de artillería que estaba donde actualmente funciona la policía de la capital. De allí sacaron los cañones con los que amenazaron a Velasco, que estaba en la casa de los gobernadores. Y al ver que se iba a iniciar el movimiento de fuerza, capituló Velasco. Acá estaban los curuguateños. Sí, este era el cuartel llamado de la Ribera, dirigido por José Mauricio Troche, que se adhirieron al golpe del 14 de mayo, de la madrugada 15 ya, allá en el cuartel general, donde estaba Vicente Ignacio Iturbe de guardia. Pedro Juan Caballero y compañía salieron del callejón histórico y entraron en el cuartel. Mauricio José Troche se adhiere y al parque de artillería que estaba en la actual policía. De allí sacaron los cañones que emplazaron al gobernador Velasco para su capitulación. En esta parte estaba, Víctor, la casa de los gobernadores. Sí, señor. El frente daba hacia la calle actualmente denominada Alberdi. Era una construcción sólida, con amplios corredores, y casi en media manzana. Y aquí se le intimó la capitulación a Velasco, con los cañones que sacaron del parque de artillería. Este patrimonio histórico fue demolido en 1915 bajo la presidencia de don Eduardo Scher. La gente le culpa a Eduardo Scher, pero no, él es el único culpable. En su gabinete, donde estaba Eusebio Ayala, Jerónimo Zubizarreta, el intendente, la Cámara de Diputados y Senadores, nadie alzó la voz para defender este gran patrimonio histórico que fue destruido así, la piqueta de la vergüenza. Al amanecer, Caballero dispuso que se desplazasen cañones frente a la casa de los gobernadores. Velasco se rindió. De inmediato, los golpistas procedieron a comunicar de lo sucedido a los máximos jefes militares, Manuel Cabañas y Fulgencio Yegros. La gesta del 14 y 15 de mayo cerraría definitivamente un capítulo en la historia del Paraguay y abriría otro, el del periodo independiente. En la noche del 15 de mayo, se procedió a nombrar diputados para gobernar con Bernardo Velasco a José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano Ceballos. El 17 de mayo se emitió el primer bando del triunvirato. Se tenía tal gobierno como provisorio, hasta la llegada de Fulgencio Yegros y Manuel Cabañas a la capital. Al confirmarse que Velasco había conspirado con los brasileños,
se dispuso su separación del gobierno provisorio. En Congreso del 17 de junio, más de 350 participantes votaron a favor de la iniciativa de Mariano Antonio Molas, que propuso la creación de una junta gubernativa compuesta por las siguientes personas. Fulgencio Yegros como presidente, acompañado de 4 vocales: José Gaspar Rodríguez de Francia, Pedro Juan Caballero, el presbítero Francisco Javier Bogarín y Fernando de la Mora. El doctor Francia fue el creador de la nación paraguaya. A partir de ahí, Francia ocupó su lugar histórico. Y en el advenimiento de nuestra independencia, su participación fue decisiva. Poco tiempo después, los partidarios de sujetar el Paraguay a Buenos Aires, llamados porteñistas, estaban conspirando, por lo que se procedió a la detención de sus principales exponentes. Pedro Somellera, uno de los más dinámicos, fue expulsado del Paraguay. A esa altura, de lejos emergía la figura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia como la más destacada. Y no solamente era singular por su particularidad, forma de gobierno, su formación, llamémosle cultural para la época y formación política, porque no en balde, por ejemplo, Tomás Carlyle lo tomó como uno de sus héroes para tratar de interpretar un prototipo de hombre en el mundo de entonces. Y Augusto Comte lo tomó también como un prototipo, como un ejemplo para hacer digresiones sobre el sistema del positivismo. Pero en la Junta Gobernativa no había consenso. Se constataban 3 orientaciones bien diferenciadas. Una, seguida por Yegros y Caballero. Otra, por Francia. Y otra, por Fernando de la Mora. Irritado con la permanente intervención de los militares en las decisiones, Francia se alejó del gobierno. En octubre, llegó al Paraguay una delegación argentina, integrada por Manuel Belgrano y Vicente Echeverría, y se pidió que Francia volviese al gobierno para tratar con ellos. Después de una semana, se firmó el Tratado del 12 de octubre de 1811, en el que se eliminaron los impuestos porteños a la hierba y al tabaco, y se reafirmó la independencia. Francia se retiró de nuevo y el gobierno quedó en manos de Yegros, Caballero y de la Mora, casi durante todo el año 1812. En noviembre, Francia se reintegró. El Congreso de octubre de 1813 tomó la decisión trascendental de declarar a la provincia del Paraguay definitivamente independiente de España y del Río de la Plata, con lo que se cerraba el ciclo que se abriera en el marco de la gesta del 14 y 15 de mayo de 1811. También instituyó el consulado y nombró cónsules para gobernar por un año a Fulgencio Yegros y José Gaspar Rodríguez de Francia. La dictadura de José Gaspar Rodríguez de Francia. En congreso realizado en octubre de 1814, a propuesta de Mariano Antonio Molas, se designa a Rodríguez de Francia dictador. 2 años después, en 1816, se le nombra dictador perpetuo. Y lo que Francia hizo es un cambio de sistema, del sistema de la forma de gobernar. Y optó por la dictadura como un camino, como un ejemplo, como un salvataje, digamos, necesario para tener cohesionado a la República naciente, sobre todo respecto también, no hay que olvidarse, de las inquinas y de las apetencias de Buenos Aires y de otras provincias que querían siempre anexar al Paraguay como una provincia más. La dictadura temporal para afianzar el poder en el gobierno y la dictadura perpetua para ejercer un plan de gobierno hacia el futuro en donde 2 elementos eran importantes. Primero, la soberanía, o sea, la independencia nacional, con la soberanía territorial como base, porque acuérdense que las repúblicas modernas
se fundan sobre 3 o 4 principios fundamentales. Tiene que existir un territorio, una nación, o sea, un pueblo que vive dentro del territorio. Tiene que existir un orden jurídico que haga posible gobernar ese territorio y esa población. Y tiene que ser además reconocido por otros estados. Rodríguez de Francia gobernó el Paraguay hasta su muerte, ocurrida el 20 de septiembre de 1840. Su papel en la historia fue y es objeto de controversia. Sabemos que hasta que inclusive años después, cuando el entonces general brigadier Francisco Solano López se fue a Buenos Aires y fue una especie de árbitro para la unificación de las provincias argentinas, hasta ese momento había luchas internas en el Uruguay, en el Brasil, en parte en el Brasil y sobre todo en la Argentina, que eran las vías o las áreas geográficas por donde el Paraguay se comunicaba con el mundo. Entonces lo que podríamos decir que para la época era un caos político, sin definiciones. Eran repúblicas en efervescencia, y eso recién pasó allá por el año 1850, especialmente en el gobierno de Don Carlos con la desaparición del tirano Rosas en la Argentina, ¿verdad? Hasta esa época nos reconocieron la independencia del Paraguay. Rodríguez de Francia aisló al Paraguay de las nefastas influencias del caos generalizado que caracterizó a la región en el periodo, e introdujo un modelo de acumulación económica que rompió el esquema dominante, pues el Estado jugó el papel central. Referirnos a la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia es una gran responsabilidad, por el hecho que es una figura que polariza la opinión pública paraguaya a lo largo de todo el tiempo y todos los procesos que se dieron. La figura del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, en primer lugar, él de alguna manera tuvo acceso a educación superior en universidades de la región. Toda la gente que pensó el proceso de la independencia y que pudo argumentar y defenderla, tuvo formación en el exterior, porque Paraguay no tuvo centros de educación terciaria, a pesar de haber procurado muchísimo. El doctor Francia, lo que se le puede de alguna manera, digamos, dar como mérito, es que la soberanía de la República nunca más se puso en duda, a partir de su proceso, digamos, de gobierno, que fue un modelo autárquico, ¿verdad?, que tuvo una suerte de autoabastecimiento. Él cerró las fronteras, estuvo marcado en un enclaustramiento por un imperativo geopolítico del momento. Entonces, haciendo el balance sobre la figura del doctor Francia, yo diría que de alguna manera, les repito, no se puede decir que él no haya defendido la soberanía nacional, aunque el precio haya sido bastante caro, como les digo, pero él estaba sometido a un imperativo geopolítico. El incidente político más grave de la dictadura del doctor Francia fue la conspiración de 1820, donde se planeó en la casa del doctor Marcos Baldovino el asesinato del doctor Francia, un Viernes Santo, aprovechando las cabalgatas que él hacía hacia el costado de la calle Larga, que se llamaba entonces, y había un lugar solitario donde estaba la casa de un correntino Cabral. De allí le iban a disparar. El doctor Francia ya tenía informaciones de la conspiración, entonces hizo vigilar la casa de Fulgencio Yegro y del doctor Baldovino, y que tenían que ser arrestados todos los que salían después de las 10 de la noche de la casa. Y así se les tomó a 5 personajes saliendo de la casa de la conspiración, era el doctor Marco Baldovino. Eran Montiel, los Aristegui y 5 personas. Y uno se escapó, Samaniego. Y este fue el que después era muy fervoroso católico. Y fue a confesarse con el director del convento de los franciscanos Recoleto, Anastasio Gutiérrez, y le contó el plan del asesinato del doctor Francia. Y el fray Gutiérrez le dijo: esto es muy grave, tenés que informar de esto a las autoridades entonces. Y Baldovino dice: no tengo yo conexión con el doctor Francia, y te voy a llevar yo, dijo. Y el fray Anastasio Gutiérrez le trajo, pidió la audiencia con el doctor Francia, y en presencia del
el doctor Francia y el doctor Baldovinos narró la conspiración, que tenía por objetivo ultimarlo. Entonces, le despidió Francia a Gutiérrez y dictó la prisión preventiva ya de Baldovín. Después transcurre el tiempo, en septiembre viene Artigas acá y también cuenta que había contactos con presuntos complotados acá en Asunción. En 1821, el comandante Cáceres Correntino de las fuerzas de Ramírez manda un chasque para Pedro Juan Caballero, con una carta para Pedro Juan Caballero, en el que le decía que le dijera a Fulgencio Yegros que no se inquietara, que le iban a ayudar. O sea que la conexión estaba establecida. Y esa carta, lo apresaron al chasque y esa carta leyó el doctor Francia. Y eso le decidió al doctor Francia al fusilamiento de Fulgencio Yegros, que se fue el 17 de julio de 1821 bajo un naranjo que estaba allá, sobre la ribera casi del barranco. Allí fueron ejecutados 8 personajes, encabezados por Fulgencio Yegros y el capitán Montiel, que era el jefe del grupo que tenía que asesinarle al doctor Francia. De Rodríguez de Francia a don Carlos Antonio López. Como Rodríguez de Francia acumulaba todo el poder y no dejó sucesor, después de su muerte se abrió un anárquico proceso, del cual apenas se salió casi 2 años después. Francia murió el 20 de septiembre de 1840 y su secretario, llamado Policarpo Patiño, pensó arrogarse con el poder, solo que los comandantes de los 4 cuarteles formaron una junta y Patiño se conformó solamente con ser el secretario. Esta junta estuvo integrada como presidente por el comandante Manuel Ortiz y los comandantes de los 4 cuarteles. Hay que advertir que durante el gobierno de Rodríguez de Francia, las jerarquías militares no eran muy altas. Entonces, cada comandante llegaba como máximo a capitán o teniente, como el caso del capitán Agustín Cañete, así como los tenientes Ramón Maldonado, Pablo Pereira y Gavino Arroyo. Algunos ciudadanos pensaban de que esta junta provisoria tendría que llamar a un congreso para ver qué forma de gobierno se utilizaría posteriormente a la muerte de Francia. Policarpo Patiño no pudo con esta junta, luego fue acusado de malversación de fondos y fue encarcelado y se suicidó en la cárcel el 20 de octubre de 1840, un mes después de la muerte de Francia. La junta continuó, pero muy remisa, nunca llamó a un congreso, hasta que un oscuro sargento de caballería llamado Romualdo Duré dio un golpe de estado, derrocó a esta junta y se formó un triunvirato. Este triunvirato tampoco convocó a congreso alguno, y al mostrarse remiso, el 9 de febrero de 1841 fue también derrocado por el comandante general de armas de ese entonces, que era Mariano Roque Alonso. A partir del 13 de marzo de 1841, entonces se establece el segundo consulado integrado por Mariano Roque Alonso y Carlos Antonio López. Luego de ese confuso periodo, sucedieron a Rodríguez de Francia en el gobierno del Paraguay Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso, en carácter de cónsules, desde 1841 hasta 1844, en que, ajustando la forma de gobierno a la Carta Política de 1844, López asumió el primer mandato presidencial. La Carta Política se hace después del Congreso de 1844, o sea, en ese tiempo, en ese día, en esos momentos, en el marco del Congreso. En Congreso reunido el 14 de marzo de 1844, se designó a Carlos Antonio López primer presidente.